Hola a todos, ya sabéis, soy Abraham García y estoy dedicado a hacer genealogías de criptojudíos y estamos en nuestro estudio semanal de la Parashá con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Todo bien, Baruch Hashem, todo bien. Lindo, bueno, lindo estar contigo nuevamente y bienvenido a Israel, tu Que casa. estaba, que estaba antes de vacaciones en España. Ahora ya estoy aquí de vuelta en Israel. Muy bien. Sí, En ya sé, estaba un poquito de vacaciones, viendo un poquito a la familia también, visitando, merecido, así que ya, bueno. ya hemos vuelto a la rutina. Empezamos a Bueno, retomar el año. bueno, Vamos allá. vamos a seguir con nuestro ciclo de estudios. ¿Está bien? Estamos en la tercera perashá de Sefer Sí, Devarim. de Barín. Tercera perashá de Sefer Devarim, Parashat Ekev. ¿Qué, Ekev. qué significa consecuencia? Ekev significa como Ekev Tishmeu, por cuánto o si vas a escuchar, pero la palabra Ekev también es como el talón, ¿no? Sí, Pero, pero la palabra literal significa aquí, como empieza la peralla, es un condicional. Si vas a mis votos, no te va a pasar. Y si no, no. Él juega con la palabra Ekev, ahí hay muchas respuestas muy interesantes porque de por qué con esta palabra. de aquí viene la palabra Yaakov, ¿no? Y a Jacob, el talón. Por eso Rashi trata de decir, habla de todo tipo de misbot. Hay misbot que uno no lo ve tan importante, como que las pisa con el talón, como que no piensa que son tan importantes. Y hay misbot que todos saben que son importantes. Y acaba de decir que todas las tenemos que cumplir. Y de acuerdo a eso va a venir la bendición de Hashem. Pero en el Pshat es Ekev Tishmeun es si vas a cumplir. Eso significa. Si vas a cumplir la misbot, lo que va a pasar. ¿Está bien? Aquí Que lo tengo traducido como a consecuencia. No sé si muy bien, a consecuencia de escuchar, ¿no? Como a sí, consecuencia de escuchar, muy bien. O a consecuencia de obedecer. no, Exacto, perfecto, perfecto. sí. Eh, eh, El algo pas- lindo que se puede decir así, como para empezar, diciendo, fíjate, todavía no empecé la clase, pero para algo lindo de la palabrita Eke. Eke tishmeun et amishpatim haele, ushmartem ba'asitem otam. ¿Está bien? Hay escuchar las mitzvot, ¿está bien? Hay cuidarlas y hay hacerlas. Fíjate que en el primer pasú, que es la condición para que Dios nos bendiga, trae tres cosas. Escuchar lo que Dios nos dice, hacerlo y cuidarlo. Ahora, eh, podemos decir que hacerlo es hacer las mismas. Escuchar es, Hashem te dice lo que tienes que hacer, pero hay un shmartem, que muchas veces dijimos, que no alcanza solamente con escuchar y hacer, sino que hay que lishmor. ¿Qué es lishmor? Cuidarla. ¿Qué era cuidar? Dijimos, de qué manera lo debo hacer. Pero dejémoslo porque esto lo vamos a tratar ahora en el Shema Israel. Nada más como una pasuquito. El pasuk Aleph, ya de la Perashá, habla de cómo ganarnos eh, la bendición, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer así, vamos a ser ordenados. Vamos primero a todos los temas de la Perashá. sí, Vamos a todos los temas de la Perashá. vamos con nuestro temita. ¿Qué pasó? Ay, yo creo que a ver, yo creo que estoy bien, ¿no? Se me oye bien todo. Creo que está bien los temas aquí. Yo te escucho Perfecto. bien. Venga, pues vamos allá. Los temas. Bueno, vamos primero a los temas de la Perashá. También como la Perashá anterior, Bait Hanan, que dijimos que era mi preferida, esta también es extraordinaria, pegadita a Bait Hanan, y tiene un montón de temas. Vamos a los temas. El bien que les espera a los que sirven a Dios. Oh, el bien que les espera al que sirve a Dios. Así comienza la peralla nuestra. La extensión de sus días sobre la tierra y la advertencia de no dejarse arrastrar por los caminos paganos de los habitantes de la tierra de Canaán, pues ellos podrían llevarte a la perdición. O sea, cuidarte de cómo ganarte la bendición, cómo entrar en Israel, y cuidarme de no asimilarme por las naciones que habían ahí. Servir a Dios con integridad, ese tema trata mucho Taperaya. Y fidelidad, y no temer de los demás pueblos. O sea, servir a Dios de corazón y no temer a otros. Cuarto tema, Dios los pone a prueba
a veces al pueblo de Israel para ver si lo sirven con integridad o no. A veces las pruebas vienen a decir, a ver, hasta qué punto de verdad lo servís de verdad o lo estás haciendo por un interés propio. Quinto tema, bendecir a Dios por la abundancia y la comida. ¿Qué bendición es esta? El Birkat Hamazon. En esta perashá tenemos el famoso Birkat Hamazon, la bendición que decimos después de comer pan. No ser mal agradecidos. Sexto punto. El objetivo de todas las pruebas a las que Dios los sometió a lo largo del desierto. Habla de muchos tipos de pruebas que tuvimos. Todo triunfo, abundancia y bienestar, esto lo recalca mucho en la perashá, todo triunfo, abundancia y bienestar provienen de Dios. Son temazos, te das cuenta, ¿no? Son todos temas importantes. No olvidarse de Dios a causa del éxito y el bienestar material. Marca mucho que vamos a entrar en Israel, podés tener todo bien y que cuando vaya todo bien, que no te olvides. No porque tengas todo te vas a olvidar. Al contrario, tenés que ser más agradecido. Siempre está el riesgo. Otro tema. No es a causa de sus propios méritos que heredamos la tierra de Israel, pues ellos son un pueblo de dura cerviz. Y entonces, ¿por qué la heredamos? Sino que entrarán a causa del juramento que Dios le hizo a los patriarcas. Interesante, acá le marca a esta generación que no van a heredar la tierra de Israel por mérito propio. El ideal sería por mérito propio. Pero acá dice que no había tanto mérito, pero porque Dios le juró a Abraham y Jacob, la van a heredar. Lo tocamos una vez ese tema. El relato de las primeras tablas de la ley, acá se vuelve a hablar de Har Sinai y su rotura, cómo Dios nos dio las tablas y cómo se rompieron. Dios se enoja con el pueblo a causa del becerro de oro, acá también lo marca, y la tefilá de Moshe en aquella ocasión para que Dios no destruya. Ni al pueblo, ¿te acordás que Dios dijo, voy a destruir este pueblo, te voy a dejar a ti, Moshe? Y acá marca el tema, que ¿por qué que Moshe hizo tefilá para que no destruya al pueblo? Ni a Aarón, ni a Aarón. O sea que Aarón tenía pena. Es verdad que Aarón no creía en estas tonterías, pero no los pudo parar en el becerro de oro. O sea que si Moshe no intercedía, se iba Aarón. Acá lo dice literalmente, en otro lado no lo dice, acá lo dice, en esta peralla. Moshe le recuerda brevemente la rebelión de la generación anterior y cómo fue elegido la tribu de Leví, que se mantuvo fiel a Dios, en el caso del becerro de oro, y fue elegido la tribu de Leví para que sirva en el santuario. Otro tema que hay en esta peralla, las segundas tablas. Se habla también de las segundas tablas que Dios mandó a hacer, y 6 temas más. De aquí en adelante Moshe les menciona los requisitos que Dios demanda de ellos para poder asentarse felizmente en la tierra prometida. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, en la segunda parte del Shema. ¿Cuáles son las condiciones para estar felizmente en Israel? La grandeza de Dios y la obligación de apegarse a Él. Acá tenemos un tema muy interesante que se empieza a tratar en Sefer Devarim, que es apegarse a Dios. El relato a la nueva generación de todas las cosas que Dios hizo por Israel, nos habla de todo lo que hizo por Israel, la grandeza de la tierra de Israel, acá explícitamente es la segunda parte del Shema Israel, y finalmente, o sea, lo que dije antes era como una introducción, pero después, casi al final está la segunda parte del Shema, y final, Moshe le asegura que el cumplimiento de todos los preceptos es lo que los va a conducir al triunfo por sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Está bien? O sea, si querían triunfar de verdad, tenés que ir en el camino de Hashem. Esa es la fórmula verdadera, ¿no? Como siempre lo marcamos. Podemos decir que esta perashá, como la anterior, como Bait Hanan, tiene un montón de temas re importantes de Dios, de amor a Dios, de apegarte, de cómo viene el éxito verdadero y lo que pasó en el desierto en esos 40 años, de los temas principales. O sea que vuelve a hablar del Har Sinai
y vuelve a hablar del becerro de oro. Raf, ¿Está tengo bien? una pregunta que me ha Sí, surgido así ya en la lista de los temas. sí, Si la primera vez no entramos por el mérito de los padres, sino, o sea, no por el mérito que tenía el pueblo, sino por el mérito de los padres, esta vez sí. porque hemos entrado. O sea, esta vez pregunto qué dicen Bueno, los... para, la verdad, lo que podemos aprender en la Torá, que el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, eh, por mérito de Abraham, Isaac y Jacob, alcanza para entrar en Israel. No dijimos que alcance para quedarse, ¿entendés? Entonces, si Ok, vos me vas a decir, a lo mejor esta última vuelta que vinimos, si la ganamos porque teníamos mérito propio o no, no sé. Puede ser que también haya sido por mérito de Abraham y Jacob, pero eso no va a alcanzar nunca para quedarnos, ¿eh? O sea, para quedarnos para siempre tenemos que ir en el camino de Hashem. Ahora, si volvimos esta vez, después de 2000 años, por mérito propio o mérito de los padres, buena pregunta. Habría que analizar. No sé. ok. ¿Está bien? Es buena pregunta. O sea, si me vas a decir que si todo el pueblo de Israel iba en el camino de Torah Mitzvot, no, la verdad que no, en el 48. Ah, Pero había mucha cantidad de religiosos, sí, pero no eran tampoco todos religiosos, ¿no? Es más, los que más pelearon en el ejército no eran religiosos. ah, Y Baruch Hashem conquistamos la tierra de Israel. O ok. sea, está el mérito, por un lado, de pelear por Israel, eso es un mérito. Eso sí, se suma puntaje, ¿no? Y no estar pasivo. Por otro lado, tengo el Sejut de Abraham y Jacob, el juramento, no solamente mérito, juramento. ¿Está bien? Está bien. Buena. Yo aprendo aquí de estos textos que, si querés, vos investigamos cómo Dios maneja el mundo. Aprendo que el juramento de Abraham y Jacob siempre alcanzaría para volver a la tierra de Israel. ¿Está bien? Pero para Alcanza. quedarse hace falta el mérito propio. Eso es lo que sí, claro. Eso lo veo de otros pesukim, claro. Porque Pero Raf, siempre que veo que alcanza, dice para volver, no dice para quedarse para siempre. la pregunta entonces sería si el mérito tiene que ser a nivel de pueblo, ¿no? Sí, a nivel de pueblo nacional tenemos que estar bien 100% con Hashem para tener toda la bendición asegurada. Sí, O, 100%, seguro. o a nivel individual, porque a nivel individual sabemos que hay mucha gente que no es religiosa. Entonces, esos que se tienen que ir de Israel, No se tienen que ir a Israel. Van a estar en Israel, Baruch Hashem, y van a aprender y de a poquito van a estar cada vez más cercanos a Hashem. ah, Nada más que tiene que haber, no sé, 80%, 70%, 90%, siempre puede haber a un grupo, un mínimo que no, pero una mayoría importante. total, sí, para tener el mérito asegurado de quedarnos, ¿no? Que no lo tenemos, Raf, porque no somos mayoría los religiosos, Por ¿no? eso, pero tampoco estamos en cero, hay bastante méritos últimamente, entonces eso es lo que nos mantiene. Pues Está bien. estamos en una situación como para estar jugando con los números. Claro, estamos en un intermedio, Mm, ok. pero bueno, como bien dije, que todo Israel esté unido es un mérito gigantesco cuando estamos unidos. Ahora el tema de los soldados, a Israel, el pueblo está unido, y eso es un mérito, eso es un mérito, seguro. Y si no estamos unidos, seguro que no es mérito. Seguro. Perfecto. Bueno, es un tema para analizar profundamente en todos los textos de la Torah que figura cuál es la condición y qué alcanza o qué no alcanza, ¿no? Eso sería. Tenés razón, para profundizar más. Entonces vamos a empezar, Con vamos a nuestro- estudiar hoy la segunda parte del Shema Israel. ¿Está bien? Vamos a leer el texto y Vale. vamos a hacer las preguntas pertinentes. ¿Está bien? Texto a analizar, muy bien, ahí de Barim 11, versículo 13, hasta el versículo 21. Y será que si escucharen mis preceptos, los que yo les prescribo a ustedes hoy, para amar al Eterno vuestro Dios y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces daré las lluvias en su tiempo, la temprana como la tardía, y recogerás tu cereal, tu vino y tu aceite, y daré pasto en tu campo para tu ganado, comerás y te saciarás. Guárdanse, no sea que los engañe vuestro corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y se postren ante ellos. Pues la ira del Señor se encenderá contra vosotros y cerrará los cielos. Wow.
y no habrá lluvias, y la tierra no dará su fruto, y se perderán prontamente en la buena tierra que el Señor les da. Eso es lo que podría venir si nos alejamos del camino de Hashem y si hicimos idolatría. Y pondrán estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las atarán por señal sobre vuestros brazos, y estarán como frontales entre vuestros ojos. Las enseñarán a tus hijos para hablar de ellas al estar sentado y en tu hogar, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿No? Te has acordado los presupim del primer texto del Shema. Las escribirás en las jambas de tu casa y de tus portones, para que se multipliquen vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, tal como los días de los cielos sobre la tierra. Muy bien, este es el texto que tenemos aquí. Tenemos muchas preguntas, analiza. Primero, fíjate la condición, ¿cómo empieza? ¿Y será que si escucharen, de ahí a im shamoa, tishmeu? Repite 2 veces el verbo escuchar. ¿Por qué de esta manera? Dice, será que si escucharen mis preceptos. ¿A qué preceptos se refiere? Et misvotai. ¿A cuáles? A todos, algunos específicos, porque dice mis preceptos. ¿A cuáles? Pregunta 3. Cuando dice con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿se refiere a qué? ¿A la manera de servirlo o a la forma que debe ser amado? Porque presta atención. ¿Y será que si escucháis mis preceptos? Los que yo les explico a ustedes hoy, para amar al Eterno y servirlo. Y después dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, con todo vuestro corazón y vuestra alma, servirlo o amarlo. O no sé, o las dos, ¿entendés? Porque lo dijo al final. ¿Por qué no agrega con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Tal como figura en la primera parte del Shema, ¿no? Bejol me odeja. Acá no dice Bejol me odeja. Acá dice Bejol me odeja con el Shema. Tenemos muchas preguntas más. ¿Qué es lo que nos promete como recompensa a cambio de servirlo con todo el corazón y con toda el alma? ¿Qué me promete exactamente en este texto? O sea, me promete bendición total en la tierra de Israel, no sé, me promete descendencia, me promete larga vida, ¿qué me promete? ¿Qué relación hay entre lo que nos pide y lo que nos recompensa? ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna lógica? Te pido A y B y te doy C y D. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna lógica o no? ¿O es premio? ¿Por qué nos promete como recompensa solo lluvia y comida? ¿No? Es lo que dice. Lluvia en su tiempo, mosto, aceite, vino. ¿Por qué tan poco? ¿Por qué no nos promete cosas mejores como felicidad, paz, riqueza, etcétera? ¿Cuál es la recompensa? ¿Lluvias en su tiempo o para que se multipliquen vuestros días sobre la tierra? Porque dice 2 cosas. Dice lluvia y después dice para que se multipliquen los días. ¿Las 2 cosas son parte de la recompensa? ¿O una es el medio y otra la recompensa? ¿Qué relación hay entre amar y servir a Dios con lo que dice para que se multipliquen vuestros días sobre la tierra? O sea, por una, hay que amar a Dios y servirlo, está bien. Pero ¿hay alguna relación con que se multiplique? O sea, multiplicarte los días sobre la tierra sería como la recompensa, o hay una relación lógica en que si tenés este nivel y este nivel, entonces se espera que pase esto. ¿Entendés? Le busco la lógica a esto. O solamente es premio, sin lógica. ¿Cómo podemos hacer para que no nos engañe nuestro corazón, tal como dice? Guárdense, no sea que los engañe vuestro corazón. ¿Y cómo hago para que no me engañe? ¿A qué se refiere cuando dice, y pondrán estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas? ¿Qué palabras pongo? ¿Cómo puedo poner las palabras en el corazón? Claro, escribo acá. ¿Cómo pongo la palabra en el corazón? ¿Cómo puedo poner palabras en el alma? ¿Cómo pones las palabras en el alma? Si la traducción correcta es alma, ¿no? ¿Por qué dice primero, pondrás estas palabras? Luego dice, las atarás en tu brazo. Luego dice, las enseñarás a tus hijos. Y por último dice, las escribirás.
Mi pregunta es si hay pondrás, atarás, enseñarás, escribirás. La pregunta nuestra es si hay una razón en este orden. ¿Hay un orden? ¿Cómo es el orden? Tres preguntas más. ¿Por qué en el primer párrafo del Shema dice estas mismas cosas en singular? ¿No? Shema Israel. Hashem lo que no Shemejad. Dios existe, Dios existe. Ve'afta, esta Hashem lo que deja, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, singular. Ve'afta. Acá todo este párrafo está en plural. De allá, im llamó a tishmeu et mitzvotai. Si van a escuchar mis mitzvot y les voy a dar. Todo el párrafo 1 es en singular del Shema y el párrafo 2 en plural. ¿Por qué? ¿Por qué todo el párrafo está en plural? Menos cuando dice la enseñarás a tus hijos para hablar de ellas al estar sentado en tu hogar, al andar por el camino, al acostarte, al levantarte, las escribirás en la jamba de tu casa. Ahí sí pasa singular de nuevo. ¿Por qué? Y última pregunta. De todos los párrafos de la Torá, todo lo que está escrito acá, ¿por qué fue elegido este párrafo para formar parte del Shema Israel? Porque en el Shema Israel tenemos tres partes, ¿no? O sea, los jajamim agarraron tres lugares de la Torá y dijeron, el Shema se forma en la primera, la segunda, la tercera. Bueno, pero ¿quién dispuso que esta sea la segunda parte del Shema? Los jajamim. Entonces, la pregunta es, ¿qué lo llevó a decir que esta sea la segunda parte del Shema? ¿Está bien? Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí las preguntas? Sí, Raf. Me surgen más dudas porque, bueno, no sé en qué año se... ¿Querés agregar pregunta? Agreguemos. O sea, si históricamente tenemos que cerrar un momento en el que la Shema se forma, Sí, se consolida, ¿qué sí. sería? ¿Después del segundo templo aproximadamente? O históricamente le pregunto? No, históricamente yo entiendo que, te voy a decir así, de oraita a oraita, decir el Shema de la Torá, netamente entiendo que es el primer párrafo. ¿Está Ah, bien? ¿de Oraita qué Sí. significa, Raf? Para que la gente que nos escucha que no sepa. Vamos a decir, de oraita desde la Torá misma, desde la tradición, desde que fue entregado en el monte Sinaí Ok, por Dios, que Dios nos dio 613 misbot. sí, Muy bien. Esas 613 misbot, Dios nos las entregó. Hay sí, Torá escrita y Torá oral. Bueno, sí. pero dice, yo entiendo que el primer párrafo del Shema, hay quien dice el primer pasuk. El primer pasuk o el primer párrafo es la misma de la Torah. O sea, todos los días, si yo diría el primer párrafo, cumplí la misma. Vale. Vienen los jajamín después y pueden agregar cosas, tienen poder, porque la Torah le dio poder a los jajamín para lo que vean necesario en cada generación. Y ellos dicen, mira, sería bueno que también leamos este párrafo y este párrafo, los Ok. tres. Y a esto lo vamos a llamar, decir la misma del Shema todos los días, a la acostarte y a levantar. Es verdad que los jajamín lo están agregando. Los ¿Entendiste? Jajamín, históricamente, ¿qué Los época sabios de Israel, los es? rabaní. La época del Sí. Talmud, ¿no? De cuando se escribe el Talmud, Sí, más o en la menos. época del Talmud, sí, puede ser que sea bastante anterior, o sea, de los primeros, de los Tanaín, ¿no? De los primeros Rabanim. No, Sí, bastante antiguo sería, que ya se decretó que estas sean las tres partes. ok, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a contestar. Vamos con el texto. Empecemos por la primera pregunta. ¿Por qué dice escuchar, escuchar? ¿Está bien? Muy bien. Segundo. El motivo por el cual dice escuchar, escuchar, si bien este es un estilo lingüístico que la Torá utiliza en varias oportunidades en que quiere enfatizar la orden, o sea, muchas veces la Torá, cuando quiere enfatizar algo, el verbo lo utiliza en dos veces. Y si fue y será, o y escuchar, escuchar, y si ver, viesen. Cuando vos querés enfatizar algo, puede ser una respuesta lingüística. El verbo se utiliza dos veces, pero queremos profundizar más y decir que no solamente, que no nos alcanza con esta respuesta, ¿está bien? En nuestro caso específico, esto nos remarca en primer lugar que es algo que la Torá le está poniendo un énfasis especial. Eso sí, sería como, si lo dice dos veces el verbo es porque es algo muy importante. Pero otro motivo puede ser que repite dos veces porque nos va a prescribir dos cosas. Vamos, el pasú que dice, y si escuchar en mis mandamientos, que yo os prescribo, amando al Eterno y sirviéndole. ¿De qué habla? De dos cosas, de amarlo De y de dos. servirlo. Entonces puede ser por eso dijo, si escucharéis. Yo quiero que escuches que hay que amarlo y quiero que escuches que hay que servirlo. ¿Se entiende? O sea, dice el verbo dos veces porque son dos cosas las que te estoy pidiendo. ¿Eh? Sí. ¿Se entendió? Sí, Muy bien. se entendió, pero Por Raf, este motivo, entonces también por este motivo puedo decir en plural.
pues se va a referir a estas dos cosas. O sea, vamos a hablar de dos cosas, de que Am Israel debe amar a Dios y de que Am Israel debe servir a Dios. Es como que nos estuviera diciendo así, y será que si escucharen mis preceptos. Entonces nosotros preguntamos, ¿a qué preceptos se refieren? Me parece que acá la palabra precepto no es algo específico. ¿A qué preceptos se refieren? Los que yo les prescribo a ustedes hoy, ¿cuáles son? Amar al Eterno, vuestro Dios, y servirlo. A estos preceptos me refiero. Por eso dice misbotai, en plural. Estamos hablando de escuchar a Dios en dos conceptos que Dios nos pide, porque es muy importante que Am Israel lo tenga. Uno es aprender a servir a Dios, aprender a amar a Dios y aprender a servir a Dios. O sea, eso es lo que es. ¿Está claro? Entonces contestamos por qué dice dos veces el verbo y también porque dice misbotai, que Raf, serían dos, y a cuáles se refieren. A amarlo y servirlo. Sí. Raf, ¿esto es un imperativo? No, estaba hablando no, o sea, está claro que es algo que vemos y es una orden, Hacerlo. pero no está, sí, no sé si no está escrito en un imperativo contundente, ¿no? O sea, Es como si Shema, escuchares, como que Shema, esperamos que hagas esto. es decir, la Shema tampoco es un imperativo, ¿no, Raf? O sea, Shema Israel, porque es el mismo, es escucha, pero No, no Shema sí es más imperativo, Shema. Shema es como, oye, es escucha, más ¿no? imperativo. Pero Sí. entonces es el mismo que aquí, ¿no? Porque No, es pero acá en Shema está en imperativo, acá está en Beayá im, en condicional. Vale, Y vale. si vas a ta 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 ta, ta 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 Im ta. Shemo Atishmeu, vale. Si Sí, escuchas, o sea, ¿está es un bien? condicional, ¿correcto? Es verdad, eso no presta atención. No presta atención. También el Shema Israel empieza con la palabra Shema, y también la segunda parte del Shema también empieza con Shema, porque Beayá im Shamoa. Ah, Muy bueno. Puede ser que los Jajamim también lo vieron por eso, la segunda parte del Shema Israel, porque acá hay otra cosa que el Lishmoa. ah, Interesante. El otro día estaba viendo que en Parashat Hanan la palabra Shema Israel figura también otras veces. ah. Dice Israel Shema, o Shema Israel, o Israel Shamata. Hay varias en Baet Hanan. Mm. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, por ahora contestamos, escucharéis, misbotai, preceptos, y amar y servirlo. Por este motivo, también dice en plural, pues se va a referir, esto ya lo dije, con respecto a si cuando dice con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿se refiere a la manera de servirlo o se refiere a la forma que debe ser amado? Debemos responder que acorde al contexto en que está expresado este párrafo, vemos que se refiere, o sea, fíjate cómo está escrito, ¿ves que aparece al final? Entonces entiendo que se le dice, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole, como está escrito, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Parecería que sirviéndole con todo vuestro corazón y vuestra alma va a la segunda palabra, La a servidumbre, ¿no? sirviéndole. ¿Está bien? Esto se ve más claramente en el capítulo anterior, que dice algo similar. Fíjate lo que dice en el capítulo anterior. Ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno requiere de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que vayas en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí lo dice, literal. Vos ves que con todo tu corazón y con toda tu alma describe a cómo servirlo. ¿Está bien? Obvio que esto viene después de amarlo. Debe ser que para que vos lo puedas servir con todo el corazón y con toda el alma, primero lo tenés que amar. ¿Entendés? Pero lo que te está pidiendo acá es que lo ames y que lo sirvas con todo el corazón y con toda la alma. ¿Se entendió? Una de la palabra alma confunde un poquito. Que en Arshejá dijimos que era con toda tu voluntad. ¿Te acordás? Con todo tu pensamiento, con todo tu sentimiento, con todas tus ganas. Eso. Bueno, sigo. Eh, con todo tu corazón. Y allí demostramos que se refiere solamente a la forma de servirlo. Bueno, habría que demostrarlo que hay más particularmente, pero presta atención que siempre dice amar, después dice servir, no, no siempre, pero en estos párrafos de aquí. Y ahí enseguida viene la descripción de cómo servir. Ahí. El motivo por el cual no agrega con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, ¿por qué no decir mejor me odeja, no? Como dice en la primera parte del Shema.
tal como figura en el primer párrafo del Shema, es porque son temas completamente diferentes. Voy a explicar. El otro párrafo, la primera parte del Shema, que estudiamos la semana pasada, se refiere a conocer a Dios y amarlo en todas las áreas. ¿Te acuerdas que vimos? Había que conocer a Dios, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dios existe, Dios es único, de Avta, y había que amarlo en todo, en todas las áreas, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, pero nuestro párrafo se refiere no al a amor. todo lo que debo hacer, sino a cuál es la condición para recibir como recompensa la lluvia y la bendición. Ese es el objetivo de este texto. O sea, el objetivo de este texto no es todo lo que Dios quiere que te pide que hagas, sino el objetivo de este texto es cuál es la condición, alcance para darte esto, esto y esto. ¿Entendiste? Eso es lo que estamos estudiando acá. Obvio, si puedes hacer mejor me odeja, hacer mejor me odeja, pero Pero que es un Raf, nivel un segundo, Raf, superior. un La pregunta es segundo. cuál es la condición para tener lluvias en nuestro tiempo. Vale, pero allí estábamos hablando, Comida, comida, sí. antes estábamos hablando de amarlo. Y amarlo había que amarlo de tres maneras. O sea, con toda la voluntad, con toda la me odeja. Aquí en la Sí, sí. servidumbre solamente necesitamos las dos primeras partes. ¿Correcto? En O la, sea, no, en la segunda parte, en esta parte del Shema, me en dice esta parte del que si Shema, lo voy a amar, si lo voy a amar, y en el nivel, no dijo en el nivel superlativo de amor, que haya amor en el pueblo y que también que haya servicio en el pueblo. Y después me dijo, y también con el corazón y con el nefesh, eso va a alcanzar para lo que te voy a prometer ahora. ¿Entendés lo que quiero decir? Acá estoy verificando cuál es la condición para que venga la bendición. No dije cuál es la condición ideal de cómo cumplir y servir a Dios. No dije. ok, ¿Entendés? vale, lo O entendí. sea, este párrafo sería más recompensa-castigo. O sea, ¿cuál es la condición para la recompensa y cuál es la condición para el castigo? ¿Está Vale, bien? sí. Sigo. Cuando dice amar a Dios, no se refiere a algo meramente sentimental, eso también lo explicamos varias veces, sino que tiene que ver con el intelecto, tal como cita Rambam en el capítulo 2, Ilhot Yesodot Torah. ¿Cuál es el modo de amarlo? ¿Cuál es el modo de temerle? Cuando el hombre contempla sus obras y creaciones, grandes y maravillosas, vislumbrando por medio de ellas su sabiduría, inconmensurable. Fíjate, o sea, cuando veo la creación de Dios, veo una sabiduría de Dios extraordinaria. De inmediato lo amo, lo alabo, lo glorifica y expresa de un intenso anhelo por conocer a Dios, como lo dijo David, mi alma está sedienta del Dios viviente. Con esto que quede claro, que cuando acá dice la condición, si van a amar a Dios, no es solamente un sentimiento, es un sentimiento que viene del pensamiento, neto, y el pensamiento viene del conocimiento. Y cuanto más conozco la creación de Dios, es verdad, más lo amo. Nada más con esto estamos contestando que para llegar a si vas a amar a Dios, obvio que tiene que ver con conocimiento. ¿Se entendió? Lo estudiamos como en Shema Israel. En Ilhot Teshuvah, capítulo 3, 10, dice que ame a Dios con un amor muy grande, intenso, apasionado, hasta el punto tal que su alma esté apegada a ese gran amor y piensa en él constantemente, como si fuera que está enfermo de amor, de la misma manera en que el que está enamorado de una mujer piensa en ella todo el tiempo, al levantarse, al acostarse, al comer, al beber, la tiene en mente. Aún más que todo esto debe ser el amor a Dios en el corazón de los que los aman, pensando en Él en todo momento. Es lo que dice el rey Shlomo, mi alma está enferma de amor. Shira Shirim. Todo el cantar de los cantares que leemos en Shabbat, los Sefaradim, Kabbalah Shabbat, es una metáfora sobre este tema. En estos parafitos solamente quisimos explicar que el amor a Dios que no se entienda como un sentimiento. ¿Está claro? Sino es un es verdad que es una pasión, es un sentimiento, pero se nutre del pensamiento y el conocimiento. Y eso se espera del pueblo de Israel. Perfecto. Muy bien. Eso es para amarlo. Ulobdo, ahora vamos a servirlo. Con respecto a servirlo, se refiere a un servicio producto de este intenso amor. Por eso dijo primero amarlo y después dijo servirlo. No son condición 1 y condición 2 que no tienen nada que ver. No, la condición 2 viene de la condición 1. Ahora vamos. El concepto de la abod, servir,
También aparece en la Torá cuando se habla de los siervos, lo que un siervo hace por su señor, estar ante él, hacer cosas para su señor o para su honor. Por lo tanto, esto es lo que debemos hacer con Dios. Este nivel de servicio no se puede alcanzar si no es producto de un profundo amor a Dios. Conclusión, para servir a Dios con todo el lev y con todo el nefesh, primero tiene que ver a Abba. Para servir a Dios con todo el lev y con todo, primero tiene que haber amor. Hay servir a Dios sin todo el lev y todo el nefesh, si todavía no estás en la condición amor. Pero si estás en la condición amor y de ahí vas a servirlo, obvio que ese servicio va a ser de esta manera. Tiene lógica, ¿por qué? Porque si estoy en el nivel de amor es que lo entendí, es que lo comprendo, es que entiendo que Dios es lo más importante. Entonces, cuando lo sirvo, ¿cómo lo voy a hacer? De esta manera. No lo voy a servir porque quiero que Dios me recompense, porque si estoy en el nivel de amor a Dios, no estoy en ese tema. Si no lo quiero servir porque quiero conectarme y acercarme a Él. ¿Se entiende? Que después de amor siempre viene servir con todo el corazón. Muy bien. Por lo tanto, las dos cosas que Dios nos pide son que lo amemos y que como producto de ese amor intenso lo sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Si alcanzamos este nivel, entonces Dios nos promete como recompensa lluvias en su tiempo y el alimento necesario para saciarnos. Ahora vamos a analizar por qué esto. ¿Qué relación hay entre lo que nos pide y la recompensa? ¿Por qué nos promete como recompensa solo lluvia y comida? ¿Por qué tampoco? Nos promete solamente cosas que son necesarias para mantenernos. Muy bien. Vamos a contestar por qué nos promete esto. Aquel que realmente ama a Dios no cuestiona. ¿Qué me van a dar a cambio de que yo ame a Dios? ¿No? Si yo amo a Dios, no voy a decir, ¿y qué me vas a dar si no te amo? Porque si te digo así es que no te amo. A ver, vamos a decir así. Si te amo, es incondicional. Entonces, si es incondicional, no estoy interesado en si me vas a dar más o menos. Porque lo más importante es amarte. Y lo que viene, agradezco. Entonces, si estoy en amor, no estoy en el condicionante a ver qué me das o qué no me das. ¿Se entiende la lógica? O sea, si yo estaría sirviendo a Dios por temor, podría estar pensando, ¿y qué me da? Porque servir por temor es como que hay un interés. Pero no, pero si estás sirviendo por amor, no. Ahí va. Entonces tenemos que entender por qué me promete estas cosas. El máximo bien es amar a Dios y apegarse a Él. Por lo tanto, aquel que pretende una recompensa a esto es porque equivocadamente está considerando el amor a Dios como un medio para alcanzar otra cosa. Entonces no está entendiendo que no hay algo superior al amor a Dios. A ver. Si estás en el nivel de amor a Dios, sabes que lo más importante es amar a Dios. ¿Entiendes? Entonces ninguna recompensa superior sería superior o diría, mira, si estoy en este nivel, entonces ¿qué me das? Como que si llegaste a ese nivel, no estás esperando la recompensa. ¿Se entiende? Si amo a Dios, entendí que Dios es lo más importante. Si entendí que Dios es lo más importante, entendí que la recompensa Ya la tengo. es estar con Él. Ya la tengo. Muy bien. Exacto. Pero Raf, El amor a Dios es la recompensa. pero ¿Qué Raf, significa? ¿Qué yo, significa si amo a Dios, qué me das? Entonces no entendiste nada. Raf, a ver, yo voy a contestarle desde mi humilde posición, que no he estudiado nunca, pero he leído este texto un montón de puñados de veces. Y siempre A cuando ver. llego aquí pienso, esta es mi conclusión, o sea, tú amas a Dios y lo que vas a tener es como suficiente para seguir con tu vida. O sea, para seguir adelante con la vida tranquila. Y cuando leo grano, siempre pienso la parte material. Cuando leo vino, la felicidad. Y cuando leo aceite, siempre pienso la luz espiritual. No sé por qué. Ahí me quedo con esas Muy tres bien, bueno, cosas. está bien, está bien. Para, vos Con ya eso tengo bastante. está muy linda tu interpretación y le estás dando interpretación a las tres palabras a niveles De personal, de haberlo leído de como, recompensa terrenal justa a una persona que va en el camino de ayer. Pero vamos primero a nivel literal, ok, digamos que sí, a nivel literal, que es una recompensa material, básica. Pero ok, estamos entendiendo que la verdad que la recompensa máxima es el amor a Dios, ¿no? sí, Entonces, es por eso, eh, dice, de nuevo, es por eso
que Dios, leo de nuevo para que entren, el máximo bien es amar a Dios y apegarse a Él. Por lo tanto, aquel que pretende una recompensa a esto es porque equivocadamente está considerando el amor a Dios como un medio para alcanzar otra cosa. Entonces no está entendiendo que no hay algo superior al amor a Dios, porque no está entendiendo bien. Es por eso que Dios, si lo entendió bien, Dios nos promete mantenernos y de esta manera va a poder vivir una larga vida para que podamos continuar amando a Dios. De esta forma, lo que dice al final del párrafo no es otra recompensa, porque hay una pregunta, ¿no? Al final del párrafo vuelve de nuevo, ¿no? A la recompensa, ¿no? Para que se aumenten los días, Sí, vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que Dios te da. sí. Dice aquí. De esta forma, lo que dice al final del párrafo no es otra recompensa aparte. Es el mismo tema, es la consecuencia natural de ello. No obstante, estas cosas son solo medios para poder continuar amando a Dios, que es el objetivo verdadero. Ver el Jote Yubá, capítulo 9. O sea, lo que estamos diciendo así, que este párrafo, la recompensa que te está dando no es recompensa, es el medio. La Vale, recompensa es que estás amando a Dios. Y vale, lo que Dios te da es lo necesario vale. para que sigas en el camino. Eso. Y por eso hablo de cosas necesarias. Tampoco te dijo multimillonario. No, lo necesario para seguir en el camino correcto. Nos Eh, dice. ¿Se Raf, entiende? Lo que dijiste vos es muy lindo a nivel espiritual. no, Habría que verla, pero a nivel literal no. Es vino, aceite, aceite. Son cosas necesarias para vivir. ¿Está bien? sí, para hacer. Trigo, todo lo necesario para tener comida, No, alimento, no dice carne, por ejemplo. bendición terrenal. No dice ¿Eh? carne. No dice No, no carne. dice carne. Claro, no dice lujos. No dice Vale. lujos. Claro. Pero Rafa, hay otro punto aquí en este párrafo cuando dice la Sí. lluvia, la temprana y la tardía. Yo eso no lo entendía tampoco. O sea, no entendía qué significa la lluvia No. temprana. Eso es importante. No, eso es importante, porque si la lluvia, al principio de la cosecha necesitas cierto tipo de lluvia, en el medio cierto tipo de lluvia. Y si viene diferente, te arruina la cosecha. Es la porción justa de agua que debe caer sobre la tierra para tener bendición. Eso es la temprana y la postrera. Como aquí en Israel, que llueve, por ejemplo, llueve, bueno, no sé, porque en España no llueve así, en España llueve en agosto, por ejemplo, pero aquí Sí. llueve justo No, después como de yo así Sukkot. en Israel, así como que primero empieza, no sé, a lo mejor, no sé, lluvias o livianas o fuertes para aliviar la tierra, no sé, hay que saber de agricultura, pero sé que es exacto lo que Dios está prometiendo aquí, es como es el ideal para que la cosecha sea buena cosecha. Eso es lo que está diciendo. En Sukkot y ¿Está bien? o sea, después Buenísimo. en otoño y después en otoño, la primera lluvia después en otoño, antes de que llegue el invierno, y luego en primavera vuelve a llover otra vez, como llueve aquí en Israel siempre, normalmente. Claro, sí, 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 en primavera Y, ya como que hasta ahí, por eso después dejamos de pedir lluvias. Porque después ahí, se acaba. si llovería cuando ya está saliendo todo, ahí te arruina la cosecha, entonces no sirve. Llega Pesaj y ya no llueve más. Aquí es que es una cosa Exacto. increíble. Eso, así es ideal acá. Eh, déjame Seguimos. ver. Entonces, si es así. Entonces, según esto, lo que contestamos sería la recompensa como un medio para seguir el camino correcto. ¿Está bien? Nos dice, para que se multipliquen vuestros días, los días de vuestros hijos, sobre la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Pues, o sea que está claro que está hablando de la tierra de Israel, ¿no? Pues la tierra. Pues es en la tierra de Israel donde el pueblo de Israel puede cumplir la totalidad de los preceptos. Es por eso que en este segundo párrafo del Shema está todo expresado en plural. Ahora contamos por qué está hablando en plural. Porque la segunda parte del Shema está hablando claro la recompensa nacional a todo el pueblo si vamos en el camino de Hashem. Sí, sí. La primera parte del Shema es más individual. Es cada uno y uno cómo me conecto con Dios. Acá está hablando a nivel nacional, si vamos en el camino de Hashem, y qué recompensa tendremos. Y Por eso habla todo en plural. estando aquí en ¿Eh? Israel. Es decir, no hay recompensa En para, Israel, o sea, en es Israel, sí. recompensa nacional para la gente, para el pueblo de Israel que está en Israel. En la tierra de Israel, sí, 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 de verdad. Sí, sí. Está hablando a pueblo de Israel en la tierra de Israel. Porque aquí está hablando a todo el pueblo de Israel, está bien, en la tierra de Israel. Mientras que en el primer párrafo sería a nivel individual, puede ser que a lo mejor estás en otro lado o estás en el exilio, pero tenés tu apego a Dios. Ujú. El primer párrafo es individualmente, no necesariamente hablando solamente de la tierra de Israel. ¿Entendés? El segundo párrafo sí habla de la tierra de Israel, Ok. porque así es el ideal de la nación del pueblo judío.
Y además como digo, las épocas que son raras, o sea, a ver cómo digo, como la época de la siembra, las lluvias, el periodo de lluvia, sequía que hay aquí es Sí, muy sí. fijo ¿El de qué? este sitio. Fijo, es todo exacto. Siempre, sí, 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 O sea, sí. desde Pesaj hasta Sukkot no suele llover nunca. Eso no pasa en No, otros así sitios. es. Pero así es lo normal acá en Israel. Y así es el ideal. Que sea así es el ideal. Ah, Sí. ok. Cuando nosotros queremos hacer su voluntad, entonces Él nos ayuda a poder cumplirla. Es lo que la recompensa es el medio. Nos provee los medios para que podamos seguir en este camino. Es por eso que no nos promete, no dijo, tendrás una felicidad y un bienestar total, pues ese no es el objetivo máximo de la vida, sino que el nivel más alto que se puede alcanzar es, si traducir felicidad y bienestar como amar a Dios, sí, pero el máximo nivel sería amar a Dios y apegarte a Él. Y por eso no quiso poner otra casa, quiso decirte, mira, te voy a dar los medios para que puedas seguir en eso, que es lo más importante. Obvio que eso es sinónimo a felicidad, ¿no? Pero no quiso decir, porque decía, bueno, y el objetivo es que llegues a la felicidad, aunque sea una felicidad, viste, egoísta o de otra persona. Eso no, porque eso no es el objetivo de la Torah. O que tengas placer, no es el objetivo de la Torah, sino que vivas en un camino correcto. Ese es el objetivo de la Torah. Obvio que vivir en el camino correcto me da el verdadero placer. Sí, eso seguro. Y por cuanto que estamos en ese nivel, nos provee los medios que precisamos para mantenernos y que podamos seguir en ese nivel. Si hacen lo contrario, vamos a lo contrario. Si no aman a Dios y en lugar de servir a Dios sirven a otros dioses, entonces no van a tener esto. Es por eso que nos dice, guárdense, no sea que los engañe vuestro corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y se postren ante ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros. Mira qué dice ahora, cerrará los cielos y no habrá lluvias y la tierra no dará su fruto. Es justo lo mismo, lo contrario de lo que dijo antes, ¿no? Antes dijo lluvia y bendición y tal. Y acá dice lo contrario. Y se perderán prontamente en la buena tierra que el Señor les da. Es como que, vamos, no mereceríamos estar en la tierra de Israel. Raf, Cuando dice sirvan a otros dioses y se postren ante ellos, es lo contrario de amar a Dios y servir a Dios. ¿Eh? Sirvan a otros dioses y te postren ante ellos, sería lo contrario de amarlo y servirlo. También es la contraria en la condición, ¿entendiste? Es sí, la condición en la recompensa y la contraria en la condición. Eh, tengo una pregunta. por, lo tanto, por lo tanto, también los castigos serán lo contrario de la recompensa que nos prometió. No habrá lluvias y la tierra no dará su fruto. Esto es justo lo contrario de entonces, daré la lluvia en su tiempo y recogerás tu cereal, tu vino y tu aceite. Y daré pasto en tu campo, para tu ganado comerás y te saciarás. O sea que la condición está, es condición, haces uno y dos, te doy esto. No, Hiciste lo contrario de uno y dos, te saco esto. Está pero, bien lógica la construcción. Raf, Cuando dice, una pregunta antes de que siga. Esta parte de aquí, cuando se lee que hay mucha gente que no, o sea, se dice, se lee en voz bajita. esto se lee en silencio, ¿no? Estos dos O sea, espera, versículos. no, hay que leerlo y hay que mover los labios y escucharlo. Se acostumbra a Rafa, espera, que ha quitado el voz, que se ha puesto en silencio. Ahora, leer. Sí, ahí ahora, está. Sí, otra vez me sonó. Sí, ¿está ahí? sí, ahora sí. Ahora, ¿cómo hacer para que no me suene de nuevo? Da igual, Rafa. Bueno, a ver No, si porque ya veo que alguien me está preguntando algo. No, silencio. no me desconcentro. Espera, estábamos diciendo, ¿qué dijimos recién que me preguntaste? Esto, esta parte de aquí, estos versículos se leen en silencio. Najón, ¿Por qué se leen en silencio? Porque es algo triste, es algo malo, como que no querés que pase. Pero, y por eso se lee en voz bajita, porque vale. habla de como una maldición, ¿no? ¿Qué va a pasar si no voy en el camino de allá? Como se hace, viste, a veces cuando llegamos hay ciertas perayos de la Torah que también son cosas que no lindas, se hace todo en un aliado, se lee un poquito más, en un tono más bajo. Ah, ok. Muy bien. Cuando dice, y se perderán prontamente la buena tierra que el Señor les da, es lo contrario de para que se multipliquen vuestros días. También esa es la contraria, ¿ves? Se perderán prontamente la buena tierra que Dios el Señor da. Es la contrario del último versículo. Para que se alarguen los días, ¿está bien? Para que se multipliquen vuestros días. Acá no. Se perderán prontamente, no, no.
¿Está bien? O sea que veo que el texto está bien construido en dos. La receta para no caer y que nuestro corazón nos ha, y que nuestro corazón no nos haga desviar es haciendo toda una serie de actos para que nos recuerden constantemente a Dios y que no nos desviemos. Ahora vamos a tener el parrafito que viene después de la parte mala y dice, y vas a enseñarlo a tus hijos y lo vas a escribir en la cama. Entonces dijimos, ¿para qué vienen entonces esos pesukim ahí? Ah, esa es la manera para que tu corazón no se desvíe. ¿Entendiste? Acá Ah, viene en paréntesis. A ver, cuando la primera es tener estas palabras, estos conceptos de que debo amar a Dios y servirlo con todo el corazón. Estas palabras tenerlas presentes. Debo poner esta escala de valores en nuestro corazón y en nuestra alma. Uno se refiere a que lo tengamos en nuestro sentimiento, que sea nuestra voluntad. Lo otro es en nuestro intelecto, nuestros pensamientos, proyectos y planes. Eso sería de ayuda de Banimaela, ya no es que me trabaja, Ayom, Ale Babeja. Como decimos en el Shema. A ver, Benatati Eseb, Benatati Eseb Besadeja, seguí, y Yamerul Ahem es el peligro que hay si el corazón me confunde, el castigo de Hashem, y ahí, Besamteme de Barayele, y pondrás estas palabras sobre tu lev y sobre tu nefesh. O sea, sobre tu pensamiento y sobre tu sentimiento estarán estas palabras bien claras. ¿Que qué? Que hay que amar a Dios y que hay que servir. Atarlo a nuestra mano, es decir, que estos valores se vean reflejados en nuestros actos. Nuestras acciones no pueden estar divorciadas de nuestra escala de valores. Atado a nuestra mano es la acción viene de ese pensamiento y ese sentimiento. No divorciar entre la acción y el pensamiento. Enseñarlo a los demás. Normalmente enseñamos algo con lo que nos vemos identificados. Y cuando lo tengo claro, que esto es lo más importante, entonces tengo la necesidad de transmitir a los demás y que también los demás se beneficien. Después dice hablar de ello en todo momento, es decir, es el centro de nuestra vida, nuestro tema principal, nuestra meta y objetivo de vida. Y después dice escribirlos en la entrada de nuestras casas. Así recuerdo estos conceptos cuando entro y salgo. Por eso es la segunda parte del Shema. Y por eso esa segunda parte del Shema también está en la Mesuzá. En la Mesuzá que está escrita, la primera y la segunda parte del Shema. Y también, ¿cómo dijimos que, ¿de dónde los Jajamim dijeron que también esto hay que decirlo todos los días? Porque en este párrafo dice, lo dirás al acostarte y al levantarte. Entonces los Jajamim dijeron, entonces este párrafo hay que decirlo todos los días. ¿Entendiste? eh, Vemos que hay una relación. Entonces, ¿cómo es la relación? Para que estos valores estén, para no desviarme, teniendo estos valores bien claros, en lo más interno, parte de lo más interno, en la mente y en la voluntad. Luego paso a algo más externo, el cuerpo, las acciones, el tefilín. Luego enseñarlo a los demás y hablar de ellas con los hijos, en su hogar, ya más externo que mi cuerpo, pero dentro de mi casa. Y por último, en la puerta de la casa, cuando sale al exterior. Es como que todos estos valores se mantienen firmes. Todas estas acciones nos van a ayudar a preservar nuestro camino. Guárdense, no sea que los engañe vuestro corazón y se desvíen. Por todo esto que es por todo esto que dijimos recién, que este párrafo fue elegido, entiendo que así los Jajamim estudiaron, o sea, ¿qué dice Rabana? O sea, los Jajamim ven el párrafo y dicen, mirá, está claro que este párrafo lo tenemos que decir todos los días, porque aquí está lo que Hashem quiere que tengamos presente para no desviarnos, y si vamos a hacer esto, la bendición que vamos a recibir. Primero dijimos el primer párrafo, que hablaba de la base de toda, que Dios existe, que Dios es único, amarlo con todo. Y en el segundo párrafo, en este, los Jajamín vieron la importancia de decirlo todos los días porque es la clave de la bendición, de cómo ir en el camino de Hashem, y si vamos a ir en ese camino, todas las cosas van a ir bien. Contestamos por qué no nos prometió recompensas super materialistas, porque dijimos, eso no es la recompensa es lo espiritual. Y lo que Dios te quiere prometer son medios para que te mantengas en el camino. Tampoco que demasiado y te desvíes. Te doy lo necesario y con lo necesario te mantenés. Y al fin y al cabo lo importante es eso. ¿Se entendió? se entendió, Raf, se entendió, O sí. sea, o sea, la construcción fue muy interesante en que encontramos en el segundo párrafo las condiciones para la bendición. Si las condiciones eran contrarias,
la no bendición. Después dijo, cuídate mucho de no perderte. Y después me dijo, bueno, te voy a dar la receta de Para no cómo no perderte. desviarte. Sí, Claro. Y al final de todo te puso el pasú. Y si vas a hacer todo esto, bendición y largar tus días sobre la tierra de Israel. Está claro que es un párrafo para toda Israel como nación. Hermoso, ¿no? Me sí, parece que es un desglose muy profundo sí, del texto. Muy sí, bien, Baruch Hashem. sí. Estudiamos el primer parte de Shema y la segunda. La podemos decir con más cabana ahora. Sí, ahora, bueno, la verdad es que ayuda mucho porque sobre este párrafo que está tan trabajado y tan leído, hay muchas Sí, cosas que al hacerlo así todos los días nunca se entra en profundidad de ver un poco exacto, qué se está diciendo, exacto. ¿no? Bueno, Entonces, Abraham, entonces, si Dios quiere, la semana que viene, Hashem, seguimos la seguimos semana estudiando y Baruch va a la tierra de Israel. que viene. Volviste, después de las vacaciones. Bueno, saludos. Venga, chao.